En primer lugar, pues obviamente actualizar los datos que se nos acaban de comunicar por parte del Ministerio, de las autoridades, y dar nuestro más sincero pésame a los más de 13.000 fallecidos como consecuencia de la crisis del coronavirus. Y decimos 13.000 a pesar de que tenemos la absoluta convicción, y así se están manifestando en diversos medios de comunicación y por las informaciones que recibimos de los centros hospitalarios, de que nos están contabilizando, por desgracia, todos los datos reales. España es ahora mismo el país con la mayor tasa de mortalidad por el coronavirus del mundo y, obviamente, es algo que no nos puede en ningún caso ni enorgullecer ni alegrar. Dicho esto, me gustaría repasar y desarrollar los motivos por los cuales Santiago Abascal obviamente ha puesto de manifiesto nuestra ruptura con el Gobierno de España y su rechazo a comunicar a través de la vía telefónica con el presidente Sánchez. En primer lugar, nos encontramos con un Gobierno que ha cambiado unilateralmente las condiciones del estado de alarma que llevó al Congreso de los Diputados. Un Gobierno desleal y un Gobierno trilero y un Gobierno directamente antidemocrático, porque acude al Congreso de los Diputados a pedir la autorización de la soberanía nacional para la prórroga del estado de alarma y solo 48 horas más tarde modifica las condiciones. Obviamente ya lo hemos puesto de manifiesto y aquí formalmente lo hago público. Vox va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la declaración y las condiciones del estado de alarma por cuanto, por un lado, constituyen un abuso del poder constitucional. Se trata de medidas que abiertamente entran dentro de los límites del estado de excepción y fundamentalmente porque ese estado de alarma y la autorización del Congreso se le dio para proteger a los españoles la vida y la salud y para poner a España en condiciones de proceder a la más pronta y rápida recuperación económica. Y, sin embargo, el Gobierno está utilizando este estado de alarma y las potestades excepcionales que le reconoce la Constitución y la autorización del Congreso para protegerse de los españoles porque tiene, al parecer, un miedo enorme al pueblo español. En segundo lugar, la falta de un traslado de información por parte del Gobierno errónea y manipulada a nuestro presidente Santiago Abascal. Una información errónea y manipulada que es igualmente trasladada a los españoles en esas homilías laicas del sábado por parte del presidente Sánchez. El presidente Sánchez volvió a decirnos que iba a traer mascarillas, guantes y test. Sin embargo, es algo que lleva anunciando todos los sábados desde la declaración del estado de alarma. España no se puede permitir ni un minuto más con este Gobierno ineficaz, un Gobierno que condena a la muerte de nuestros mayores en los centros hospitalarios o en las residencias de ancianos. Un Gobierno que ha recibido la denuncia del Consejo o de los Consejos Generales de todos los colegios profesionales sanitarios en un documento durísimo donde pone de manifiesto que se está condenando al personal sanitario a reincorporarse al trabajo sin garantizar las condiciones adecuadas para su salud y para su vida. Un Gobierno que permite protocolos de sanidad como el que se desarrolla en el CatSalut en Cataluña, que directamente condena a la muerte a los mayores de 80 años. Un Gobierno que es ahora mismo una amenaza a la vida, a la salud y al bienestar de los españoles. Un Gobierno que dedica el estado de alarma a silenciar a la oposición, pidiéndole unidad de acción. ¿Unidad de acción para qué? ¿Unidad de acción para protegerse de los españoles? Hemos dicho desde el primer momento que eso no lo vamos a aceptar. Un Gobierno que amordaza al Congreso y que está dando un golpe institucional a la soberanía nacional. Quiero poner de manifiesto que hoy mismo diputados del Congreso están yendo a trabajar, por supuesto, porque es su obligación, es su responsabilidad. El estado de alarma no puede afectar al normal funcionamiento de las instituciones constitucionales del Estado. Y el Gobierno no puede utilizar el estado de alarma para silenciar al pueblo español. Reclamamos del Gobierno que abra el Congreso
a la libertad, al pluralismo y al ejercicio democrático de los derechos por parte de los españoles. Y, por último, también un gobierno que silencia a los medios de comunicación. Y en este punto quiero agradecer o felicitar a aquellos medios de comunicación que han tenido un momento de dignidad diciendo que no van a aceptar acudir más a ruedas de prensa en Moncloa con preguntas dirigidas y con preguntas manipuladas. Un gobierno que compra voluntades de otro sector de los medios de comunicación con 15 millones de euros que bien podían y debían haber sido destinadas a la lucha contra el coronavirus. Un gobierno en el que no ha habido ni una sola dimisión. Reiteramos y reclamamos nuevamente, ahora ya, la dimisión de todo el Gobierno en pleno, con Pedro Sánchez a su cabeza, para que se proceda a la constitución de un Gobierno de emergencia nacional. Otros partidos siguen afirmando que las responsabilidades tendrán que deducirse más tarde. Pues miren ustedes, al capitán de la nave que lleva el buque directamente a la escollera o que va a chocar contra el iceberg, no se le pueden exigir las responsabilidades cuando el buque y la nave ya está hundida. Al capitán de la nave se le deben exigir las responsabilidades en el momento en que está dirigiendo la nave, la nación, hacia el más absoluto de los fracasos. Un gobierno que sigue pactando y aceptando a los separatistas y que no ha procedido a cesar a los representantes de los gobiernos separatistas en Cataluña, por ejemplo, que ha prohibido durante días al ejército ejercer su función y ejercer sus responsabilidades. ¿Cuántos españoles han muerto como consecuencia de esa acción criminal por parte del gobierno separatista de Torra? Y un gobierno que no nos da en ningún momento información ni transparente ni creíble. Un gobierno que hoy mismo nos enteramos circularizó entre los trabajadores de Moncloa, días antes del 8 de marzo, las medidas de protección individual, de distanciamiento y de utilización de material protector para protegerse otra vez ellos mismos. Y a pesar de eso, Moncloa ha sido un pozo de infección. El Gobierno lo que tiene que hacer es, como hemos venido exigiendo, pagar los sueldos de todos los trabajadores a los cuales les está prohibiendo trabajar. Debe pagar retribuciones a los autónomos a los cuales les está impidiendo trabajar y luego dimitir y volverse a casa, como decíamos el martes pasado con sus abogados, porque, y aquí obviamente quiero anunciar, que Vox va a iniciar el ejercicio de acciones judiciales contra el Gobierno, contra sus miembros y cualesquiera otros cargos públicos que estén directamente implicados en la dejación de responsabilidades por imprudencia grave o, en su caso, por delitos dolosos incluso. Hay muchos españoles afectados, hay muchas acciones ya en marcha y Vox, obviamente, va a asumir su responsabilidad como partido de la oposición para exigir responsabilidades políticas al Gobierno en el Congreso de los Diputados y para depurar todas las responsabilidades penales que sean precisas. Durante esta semana habrá un nuevo debate en el Congreso de los Diputados y el Gobierno nos traerá, al parecer, su nueva propuesta de prórroga del estado de alarma. Esperamos que la voz del pueblo español pueda oírse con libertad en el Congreso de los Diputados, que se recupere la normalidad en el Congreso de los Diputados, porque de otro modo se seguirá insistiendo por parte del Gobierno en este golpe institucional a la democracia. Y sin más, si queréis, pues queda abierto el turno de preguntas por parte de la prensa, que espero que el sistema funcione correctamente y podamos desarrollar esta rueda de prensa con la mayor normalidad posible y con plena libertad para vosotros. Muchas gracias. Comenzamos con el turno de preguntas en directo de los periodistas. En primer lugar, la agencia EFE, Belén Gil, por favor.
repetir la pregunta, por favor? Sí, no sé si se oye. Sí. Perfecto. Sí, adelante. Gracias. Sí, repítenos la pregunta, por favor, Belén. Belén, ¿podrías repetir la pregunta? Ahora sí que se te escucha. ¿Y ahora sí? Sí. Son dos preguntas. Una, ¿cómo valora el Vox lo que está pensando el Gobierno de confinar a los asintomáticos? Y la segunda es que ha hablado de que van a emprender acciones legales, judiciales, contra todos los miembros del Gobierno. ¿Puede concretarnos más en qué van a consistir? Sí, mira, desde el primer momento de esta declaración del estado de alarma de la crisis, por parte de Vox se puso de manifiesto la necesidad imperiosa de seguir un protocolo de aplicación de test masivos a toda la población, especialmente al personal sanitario. A partir de ahí, desde el punto de vista médico, habrá que realizar las acciones de aislamiento de aquellos que efectivamente estén dando test positivos. Pero la mera confinación general de toda la población, que es lo que se ha aplicado, consideramos que en un primer momento, obviamente era absolutamente necesario, pero eso tiene que ir unido a una aplicación de test masivos. Y esto no se está produciendo. A fecha de hoy seguimos sin saber cuántos test se han hecho a la población española, cuántos test están disponibles, cuál va a ser el protocolo para la realización de esos test a la población española, fundamentalmente para el personal sanitario, pero también para todos aquellos que están trabajando ahora mismo en servicios esenciales. El Gobierno acredita una absoluta falta de plan. Y esto es lo más grave de todo. En cuanto a las acciones judiciales, pues simplemente decir que Vox, la Vicesecretaría Nacional Jurídica de Vox está trabajando en ello. Obviamente cada supuesto, cada acción requiere un trabajo específico y habrá que ir viendo quiénes son aforados, quiénes no son aforados y, por tanto, distribuir las acciones penales, obviamente, desde el punto de vista técnico, para hacerlo con absoluta corrección. Con lo cual, a lo largo de esta semana iremos viendo qué acciones se van desplegando y en qué momento cada una, atendiendo también a un hecho igualmente grave, y es que la declaración del estado de alarma también ha paralizado los procesos judiciales. Ese confinamiento del Gobierno ha confinado no solo al pueblo español en sus domicilios, sino que directamente ha confinado al Poder Judicial, paralizando los procesos judiciales. En su consecuencia, en función de los distintos hechos, cada día suceden nuevos hechos, nuevas circunstancias, y nosotros queremos ser, digámoslo así, si me permites, técnicamente muy correctos, realizar acciones que estén muy bien fundamentadas para facilitar, obviamente, la instrucción por parte de la Fiscalía y de los juzgados de instrucción. Las preguntas. Álvaro Carvajal, del Mundo. ¿Entendería cualquier argumento de Vox para no votar a favor? Otra pregunta sería, ¿cuántos diputados de Vox están yendo al Congreso y desde cuándo? Y por último, ¿debería el Gobierno conceder un permiso especial para que las procesiones de Semana Santa puedan salir? Bien. Vox ha puesto ya de manifiesto su ruptura con el Gobierno. Y hemos puesto de manifiesto que el Gobierno no es creíble, que el Gobierno acudió a una primera prórroga del estado de alarma y al cabo de 48 horas modificó las condiciones. Vox, obviamente, en ese debate, tras la autorización del Congreso, va a exigir la dimisión del Gobierno de la Nación. La única posibilidad que existe de que Vox apruebe
o vote a favor de una prórroga del estado de alarma, pasa por el cese del Gobierno, la constitución de un Gobierno de emergencia nacional que vaya a desarrollar esas 10 propuestas que pusimos, obviamente, en primer lugar, con un plan de atajar directamente la propagación del coronavirus y de defender la vida de todos los españoles, y fundamentalmente un programa económico nacional que pase por garantizar el Estado el pago de los sueldos de todos los trabajadores y de los autónomos a los cuales se les ha prohibido trabajar. Nosotros, en cuanto a la segunda pregunta, creemos que los españoles saben y son absolutamente conscientes de que Vox ha sido y es leal con ellos y ha sido leal con el Gobierno mientras ha mantenido decisiones que han sido ajustadas a la realidad. Nosotros fuimos los primeros en solicitar la declaración del estado de alarma. Sin embargo, al cabo de pocos días, el Gobierno utiliza el estado de alarma para dar ese golpe institucional al Congreso de los Diputados, al Poder Judicial y para intentar desarrollar su política de estatalización de la economía. En su consecuencia, repetimos, Vox obviamente considera que deben mantenerse medidas de protección sanitaria, por supuesto, pero eso debe hacerse en el ámbito de un estado de alarma ajustado a la realidad y no un estado de alarma que se utiliza para la vulneración de los derechos y libertades de los españoles, para amordazar al Congreso de los Diputados o para silenciar a los medios de comunicación. En cuanto a los diputados que están acudiendo al Congreso, ahora mismo no le puedo decir el número concreto, pero obviamente los diputados están acudiendo, siguiendo todos los protocolos sanitarios, con el material de protección sanitario necesario y manteniendo todas las normas de distanciamiento físico entre las personas. En cuanto a si si Vox apoya o no las procesiones, obviamente nosotros no tenemos la responsabilidad, ni la competencia, ni el poder de tomar esta decisión. Debe ser el Gobierno el que lo decida. Nosotros estamos por la protección de los españoles, y así lo hemos puesto de manifiesto, pero esa protección de los españoles no puede producir una detención, una parálisis de nuestra actividad política ni de la, obviamente, actividad económica de los españoles. Vamos con la siguiente pregunta, de Gabriel López, de Televisión Española. Preguntarle por dos propuestas del Gobierno, dos ideas del Gobierno. En primer lugar, pues que es un mínimo vital, ya han hablado de la necesidad económica, la rehabilitación por de seguro para las iglesias. Y una segunda pregunta sobre otras propuestas, sobre esas infraestructuras públicas o privadas que el Gobierno ha pedido a las sociedades autónomas que se destinen a los asintomáticos, que se han llamado las altas de hoy, que regularmente pueden estar. Vamos a ver. El Gobierno está en una constante presentación de propuestas y de ideas que no van a ningún lado. El Gobierno constantemente saca noticias con la finalidad de que los españoles no centren su atención en la realidad. Y la realidad es que España tiene ahora mismo la tasa de mortalidad más alta del mundo. En cuanto a lo de ingreso mínimo vital, me parece, con todos los respetos, una auténtica broma. Lo que estamos nosotros exigiendo y proponiendo es que el Estado asuma el pago del sueldo de todos los españoles a los cuales se les ha prohibido trabajar. El ingreso mínimo vital no es más que otro significante sin contenido, sin significado. Ustedes, Gobierno, lo que tienen que hacer es pagar la nómina de todos los españoles a los cuales no se les está permitiendo trabajar, para permitir que puedan seguir viviendo, que puedan seguir sosteniendo sus familias, que puedan seguir cumpliendo con sus pagos regulares, con la compra de alimentación y las necesidades básicas de todas las familias. En cuanto a las medidas concretas, repito que nosotros consideramos que las medidas de aislamiento y de confinamiento de aquellas personas que estén ya infectadas, obviamente, forman parte de la base de la acción
sanitaria contra la propagación del coronavirus. Lo que me llama muchísimo la atención es que después de casi ya un mes de declaración del estado de alarma, el Gobierno salga con estas ideas que han sido solicitadas, requeridas por parte de Vox desde el inicio de esta situación y de esta emergencia nacional. Pues hasta aquí la rueda de prensa de hoy. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.